Andar en Santidad de David Wilkerson, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable TV. Una de las grandes tragedias de la Iglesia en esta generación y uno de los mayores sufrimientos de Dios es que tantísimos cristianos no sean verdaderamente felices. Presentan una fachada agradable, cantan, aplauden, sonríen y alaban, pero apenas bajo la superficie acechan la soledad y una profunda miseria. Su gozo no permanece. Esos cristianos están ardientes y de repente se enfrían. No logran hacerle frente al temor. La depresión los arrolla como una aplanadora. Una semana están en la cima y a la semana siguiente están en el abismo. Muchas veces su matrimonio sigue también ese patrón. Un día todo anda bien entre marido y mujer y al día siguiente no se aguantan. Hay días en que no pueden ni siquiera hablarse. Su explicación es, bueno, así es como debe funcionar el matrimonio. Uno no puede esperar permanecer feliz y amoroso todo el tiempo. Los creyentes que han sido atrapados por este ciclo de altibajos deben prestar atención a las palabras de Pablo a Timoteo. El apóstol anima al joven a que ayude a otros a que entren en razón y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2:26. Eso describe perfectamente a muchos creyentes, puesto que ellos le dan entrada. Satanás entra y sale de sus vidas cuantas veces quiere. No ejercen autoridad para detener al diablo a la entrada de su corazón y él les echa en cara con jactancia el poder que tiene sobre ellos. Les dice, no tienes el poder de Cristo dentro como para detenerme. Eres cautivo mío y yo voy a hacer lo que yo quiera. Es pasmosa esa falta de victoria en Cristo. Satanás pone miedo, soledad, depresión o lujuria en el corazón de esas personas cuando Él quiere. ¿Fue para eso que Cristo murió? ¿Para tener hijos que están bajo el poder de la voluntad del diablo? ¿Es este nuestro testimonio ante el mundo? Entrégale tu corazón a Cristo, pero déjale tu voluntad al diablo. Por supuesto que no. No hay razón alguna para que un cristiano viva como esclavo del diablo. Los que están atrapados en ese lazo satánico tal vez le echen la culpa de su infelicidad al sufrimiento, a la mala salud, a que son malentendidos o a que tienen un cónyuge, patrón o amigo que no se interesa por ellos. Pueden echarle la culpa a lo que quieran, pero Pablo dice que la verdadera razón es porque se oponen. Véase 2 de Timoteo 2:25. Oponerse significa colocarse uno mismo en posición de ser atrapados, rechazar el camino de Dios que es de liberación y de victoria. Esas personas se han opuesto al camino de Dios y han establecido su propio camino y no quieren hacer lo que hay que hacer para librarse de la trampa del diablo. Ahora, le hago una pregunta. ¿Se halla usted en esa situación? Si Satanás se aprovecha de sus emociones y usted va de mal en peor, si sus problemas se están volviendo más complejos, si está aumentando el temor, si disminuye el gozo y la tristeza se vuelve crónica, entonces hay algo muy serio que anda mal. Usted es cautivo del enemigo de su alma. Debe tomar conciencia de la trampa en la que se halla y procurar ser liberado. Si ha estado sirviendo al Señor desde hace solo unos meses, usted debe crecer día a día en la gracia y el conocimiento de Cristo. Sus victorias espirituales deben ser visibles. Usted debe tener la certeza de la presencia constante del Señor y será transformado de gloria en gloria a imagen de Cristo. Ya es hora de que sea Satanás el que huye de usted. ¿No lo cree? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tantísimos cristianos han quedado cautivos? Es porque su hambre de Cristo no los lleva al punto de desear andar con Él. No buscan la santidad de Cristo.
Fijémonos en la vida de un hombre que vivió esto en una medida que pocos han podido alcanzar. Enoc. Todos podemos aprender de su ejemplo. Dice la palabra, caminó pues Enoc con Dios. Génesis 5:24. El sentido hebreo original de caminó implica que Enoc subía y bajaba, entraba y salía, avanzaba y retrocedía del brazo de Dios, conversando continuamente con él y acercándose a él cada vez más. El padre de Enoc, Yared, llegó a tener 972 años de edad, y el hijo de Enoc, Matusalén, vivió hasta los 979. Enoc vivió 365 años, es decir, un año de años. En él vemos una nueva clase de creyente. Durante 365 días de cada año, por todos sus 365 años, caminó hombro a hombro con el Señor. Él era su misma vida. Tanto fue así que al final de su vida no vio la muerte. Hebreos 11, del 5 al 6 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Al igual que Enoc, quien fue traspuesto de esta vida, los que andan cerca de Dios son puestos fuera del alcance de Satanás, son sacados de su reino de tinieblas y transportados al reino de luz de Cristo, el cual nos ha librado, dice la palabra, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:3. Ahora mismo nos hallamos trasladados fuera de la trampa del diablo y llevados al corazón mismo de Jesús. Aquí la palabra griega que se traduce trasladado sugiere que Cristo viene personalmente y nos lleva lejos del poder del diablo y nos coloca en un lugar celestial. Dios traslada solo a los que caminan con Él, como Enoc. Los que permanecen cautivos a la voluntad de Satanás no pueden ser llevados y liberados de las tinieblas. Creo que no somos verdaderamente salvos, sino hasta que nuestro corazón se decide con firmeza a andar con Dios. Podemos asegurar que somos salvos y que lo amamos, y podemos decirle al mundo entero que pertenecemos a Dios. Hasta podemos orar, llorar y devorar su palabra. Pero, amados, si no andamos cerca de Él cada día, nunca vamos a cambiar. Vamos a caer cada vez más hondo en la esclavitud. Enoc aprendió a andar delante de Dios, agradándole a Él, en medio de una sociedad malvada. Y él era un hombre corriente, con los mismos problemas y cargas que nosotros soportamos. No era un ermitaño escondido en una caverna del desierto. Llevaba una vida normal, con esposa, hijos, obligaciones y responsabilidades. Enoc no andaba escondiéndose para ser santo. Hoy en día, en cambio, muchos cristianos están huyendo a los montes para ocultarse de las calamidades que van en aumento. Hay supuestos profetas que les están diciendo a las personas que se acerquen a sus abrigados refugios rurales. A los cristianos mesiánicos, judíos conversos, se les dice que huyan a Israel para escapar del colapso financiero que se avecina en los Estados Unidos. Pero Enoc demostró que el mejor testimonio es andar con Dios en medio de la tempestad, sin importar los obstáculos. El mandato de Jesús fue id, no huid. Pero Enoc sabía perfectamente bien que este mundo era impío. Echó una mirada hacia adelante a través de la historia hasta los días del fin, y todo lo que pudo decir fue impíos. De estos también profetizó Enoc, dice la palabra, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías
que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 1:14 al 15. No debemos escondernos del mundo, pero al mismo tiempo, si estamos andando con el Señor, debemos ver el mundo como lo vio Enoc, impío, lleno del espíritu del anticristo y contaminado con palabras duras contra nuestro Dios. ¿Cómo podemos tener hambre de Cristo y seguir siendo parte de lo que es impío? ¿Cómo podemos desear a Cristo sobre todas las cosas y todavía considerarnos parte de los que Él viene a juzgar? No estoy hablando aquí de ministrar al mundo no creyente, lo cual es nuestro deber como discípulos de Cristo. Lo que quiero decir es que no podemos ser parte de ese mundo. Tampoco estoy condenando la belleza de la naturaleza y de las cosas buenas que Dios ha creado. Debemos considerar los lirios del campo, tal como dice la palabra Mateo 6:28. Pero si estamos caminando hombro a hombro con Jesús, hablando con Él y escuchándolo, vamos a aborrecer este sistema mundial impío. Vamos a ponernos del lado de Cristo y en contra de los que hablan en contra de Él. Vamos a hacer caso de su palabra. Santiago 4:4 dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando el Señor venga con sus decenas de millares de santos a juzgar al mundo pecador y perdido, entonces no nos encontraremos delante de Él culpables y avergonzados. Hubo otro profeta que, literalmente, fue traspuesto como Enoc. Ese fue Elías. Los dos tenían algo en común. Ambos aborrecían el pecado y clamaban en su contra. Ambos caminaban tan cerca de Dios que no podían evitar el compartir el odio de Dios por la impiedad. Ese es el efecto innegable en todos los que tienen una absoluta hambre de Dios. No solamente llegan a odiar el pecado, sino que también se separan de él. Si todavía amamos este mundo y nos sentimos a gusto con los impíos, si somos amigos de los que maldicen al Señor, entonces, amados, no estamos caminando con Dios y nuestra salvación es una farsa. Estamos sentados sobre la cerca, exponiendo a Cristo a la vergüenza pública. La palabra dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Por la carta a los Hebreos, sabemos que este versículo se refiere a la traslación de Enoc, al hecho de que no probó la muerte, pero además significa algo más profundo. Tal como se usa en Génesis 5, la palabra desapareció es literalmente no era y significa también no era de este mundo. En su espíritu y en sus sentidos, Enoc no era parte de este mundo malvado. Cada día, al andar con el Señor, se despegaba más y más de las cosas de abajo. Día por día, año por año, iba subiendo camino a casa, acercándose más a la gloria. Como Pablo, moría diariamente a su vida terrenal. Y la palabra dice que fue llevado en su espíritu a un ámbito celestial. Pero mientras caminaba por esta tierra, Enoc asumió todas sus responsabilidades, atendía a su familia, trabajaba, servía a Dios y estaba ocupado, pero no estaba pensando en lo terrenal. Ninguna de las exigencias de la vida podía obstaculizar su caminar con Dios. El Señor lo consumía. En todo momento su mente se volvía a Dios. Su corazón estaba apegado a Dios como algo semejante a una enorme banda de goma. Cuanto más se estira una banda de goma, más fuerte rebota al soltarla. El corazón de Enoc siempre rebotaba hacia el Señor. Alrededor de Enoc, la humanidad entera se estaba volviendo cada vez más impía. Pero al mismo tiempo que los hombres se convertían en bestias salvajes llenos de lujuria, dureza y sensualidad, Enoc se volvía cada vez más como aquel con quien caminaba. De la misma manera,
Usted y yo somos transformados junto a muchos cristianos a la semejanza de Cristo. Eso no ocurre con todos los creyentes. Más bien, muchos se han endurecido y vuelto egoístas. Deberían estar creciendo en gracia, satisfechos por completo en Cristo. Pero por el contrario, están cayendo de nuevo y volviendo a sus antiguos hábitos carnales. ¿Por qué? Porque no caminan con Dios. Rara vez oran. Pocas veces escudriñan la palabra de Dios. Se amargan y endurecen por la vida. Ponen mala cara y se abren a la voluntad del diablo. Simplemente no aman a Jesús lo suficiente como para desear estar con Él. Como vimos antes, Hebreos 11:5 dice claramente lo siguiente: antes que fuese traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tenía Enoc que tanto agradaba a Dios? Era su andar con Dios el que le produjo la clase de fe que Dios ama. Estos dos versículos no pueden separarse. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, del 5 al 6. Este último versículo lo escuchamos con bastante frecuencia, pero casi nunca en conexión con el anterior. Sin embargo, a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia, los que caminaron cerca de Dios llegaron a ser hombres y mujeres de profunda fe. Si la iglesia camina con Dios cada día en continua comunión con Él, el resultado será un pueblo lleno de fe, esa verdadera fe que agrada a Dios. Demasiados cristianos acuden con prisa a talleres de fe, distribuyen grabaciones de fe y citan pasajes de fe, todo como parte de un esfuerzo por producir fe. Es cierto que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, pero esos cristianos no se dan cuenta de que la palabra es Cristo. La letra mata, dice la Escritura. Sin intimidad con Cristo, un creyente que se adhiere a la letra produce en sí mismo una emoción muerta, egoísta y exigente, que no es en lo absoluto fe. Dios la aborrece. La fe viene por oír su palabra y andar muy cerca de Él. El hablar de Cristo sin andar con Él no nos llevará a ninguna parte. Debemos tener siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. En realidad, la fe consiste en saber quién es Dios, consiste en familiarizarse con su gloria y majestad, porque quienes mejor conocen a Dios son quienes más confían en Él. Muéstreme un pueblo que camina cerca de Él, que aborrece en realidad el pecado, que se ha despegado de este mundo y que está conociendo la voz de Dios, y le mostraré un pueblo que no necesita mucha predicación ni enseñanza acerca de la fe. No necesitarán 10 pasos acerca de lo que es la fe y cómo obtenerla, porque la verdadera fe procede del corazón mismo de Jesús. Será la fe de Jesús, no la de ellos, la que crezca y brote de su corazón. Por la fe, dice la palabra, Enoc fue traspuesto. Esta es una verdad formidable que casi trasciende nuestra comprensión. Toda la fe de Enoc estaba centrada en el único gran deseo de su corazón: estar con el Señor, y Dios lo trasladó en respuesta a su fe. Enoc ya no podía soportar estar detrás del velo, simplemente tenía que ver al Señor. Oraba con fe en que Dios iba a responder a su clamor de estar en su presencia real. Tanto aborrecía al mundo terrenal que le decía a Dios: ven, Señor, aquí no hay nada para mí. Pensemos en cómo la mayoría de los cristianos malgastan lo que llaman fe. La fe de ellos está centrada por completo en su yo, sus propias necesidades, sus propios caprichos. ¿Dónde están los Enoc de hoy,
que convierten su fe en creer que han de ser trasladados fuera de la oscuridad del diablo hacia las manos del Hijo amado de Dios. ¿Dónde están aquellos Enocs? Nuestro hermano Enoc no tenía Biblia, ni himnario, ni compañeros de congregación, ni maestros, ni al Espíritu Santo morando dentro de él, ni un velo rasgado que diera acceso al lugar santísimo, pero conocía a Dios. Sin tener la corrección de un profeta ni el ejemplo de los demás, Enoc decidió en su corazón seguir al Señor. ¿Por qué hoy día a tantos se les hace difícil andar en victoria, aunque tienen a su alcance todo tipo de ayudas, convicciones, advertencias proféticas y los impulsos del Espíritu Santo? ¿Acaso no es un reproche para nosotros que Enoc se diferenciara de su época de maldad y fuera un hombre que caminaba con Dios a pesar de contar con tan poca ayuda? La palabra de Dios dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En Hebreos 11:6. ¿Cómo sabemos que Enoc creía que Dios era galardonador? Porque sabemos que esa es la única fe que agrada a Dios y sabemos que Enoc agradó a Dios. Dios es un recompensador o remunerador, es decir, alguien que paga bien por la fidelidad. ¿Cómo es que Dios recompensa a los que son diligentes? Sé que cuando camino del brazo con Jesús, enamorado de Él, las recompensas brotan por todos lados. Son tiempos en que todo lo que hago o tengo recibe bendición. Mi esposa, mis hijos, mis amigos y mi ministerio. Veo brotar dentro de mí la vida de Cristo que fluye como un río poderoso. Sí, tengo pruebas y tribulaciones, incluso en los momentos cuando camino más íntimamente con Él. Pero en medio de todo eso, Él me recompensa con manifestaciones de su presencia. Hay tres importantes recompensas que se obtienen por creerle a Dios y andar con Él en fe. La primera recompensa es el dominio de Dios sobre nuestra vida. La persona que descuida su comunión con el Señor pronto se sale de su control y es cuando el diablo entra y asume el mando. Una persona así tiene destruida su propia imagen. No hay modo de refrenar sus sentimientos de inseguridad y de desesperación y habla impulsado por la amargura y la ira. Si esa persona solo se enamorara de Jesús, caminando y hablando con Él, tan pronto Dios le mostraría que Satanás no tiene verdadero dominio sobre él, y ese individuo rápidamente permitiría que Cristo le controlara. Entonces se pondría a ahuyentar a los demonios, poniendo en fuga a miles de ellos, resistiendo por la fe a todo temor, mentira y duda que le llegara del infierno. La segunda recompensa que viene por la fe es tener una luz pura. Cuando caminamos con el Señor, somos recompensados con luz, dirección, discernimiento, revelación, con un conocimiento seguro que Dios nos da. Zacarías profetizó que Cristo vendría para dar luz a los que habitan en tinieblas, para encaminar nuestros pies. Lucas 1:79. En la medida en que día a día vamos muriendo a este mundo, esa luz adquiere mayor brillantez dentro de nosotros. Cuando estamos verdaderamente enamorados de Cristo, Él enciende la luz. En su presencia no hay tiniebla alguna. Pero podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que tenemos la verdadera luz, cuando en realidad tenemos una falsificación. Jesús advirtió y dijo, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Lucas 11:35.
Jesús les dijo a los fariseos que el juicio caerá sobre los que pervierten o rechazan la luz. Juan 9:39 al 41 dice: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Como los fariseos, algunos cristianos creen que ven, piensan que tienen discernimiento y que están en la luz, pero deben fijarse en su propia vida, en su hogar, en toda la tribulación y confusión que hay en su corazón y admitir y decir: Señor, no veo, muéstramelo, ¿estoy ciego? Si no estamos dispuestos a admitir nuestra oscuridad y abrirnos a la luz pura y verdadera, entonces nuestro discernimiento no será más que una luz falsa. Quien anda diciendo yo veo está maldecido con la peor forma de oscuridad y orgullo. Entonces, examine su corazón. ¿Se halla bajo el hechizo de alguna especie de oscuridad o indecisión? ¿Está confuso, perplejo o sin claridad? Entonces, todavía está caminando en tinieblas. He aquí la respuesta que usted necesita. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en la vida. Juan 8:12. Todo aquel que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Juan 12:46. Él, dice la palabra, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Vuelva a andar con Cristo y Él disipará toda oscuridad y lo restaurará a su luz pura. La tercera recompensa que viene al andar en fe es la protección contra todos nuestros enemigos. Ninguna arma forjada, dice la palabra, contra ti prosperará. Isaías 54:17. El sentido de este versículo en el texto hebreo original equivale a ningún plan, ningún instrumento de destrucción, ninguna artillería satánica te abatirá, ni te pasará por encima, sino que será desarticulada. Todo aquello que Satanás intente con el fin de destruirnos quedará sin efecto. Esos enormes cañones apuntados contra nosotros se derretirán en la presencia de Cristo. ¿Cree usted que Satanás se atrevería a poner la mira contra Cristo, con quien vamos caminando? Si acaso lo intenta, Dios ha prometido hacer fracasar su ataque contra nosotros. Dijo Dios por medio de Isaías lo siguiente: yo he creado al destruidor para destruir. Isaías 54:16. Recordemos que el destruidor está bajo el dominio del Señor, y la recompensa de los que buscan a Dios con diligencia es el privilegio de llegar a ser más que vencedores, como dice Romanos 8:37, incluso en medio de pruebas y tentaciones. Durante 365 años, Enoc se libró de todos los dardos encendidos. Vivió en completa victoria hasta su último aliento. No salió a gatas ni cojeando. Salió en una explosión de vida y de gloria. La palabra de Dios para nosotros es la misma hoy. Isaías 54 del 14 al 15 dice: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Cuando caminemos en santidad, amados hermanos, seremos liberados de toda opresión. No temeremos, porque nuestra seguridad y nuestra paz estará en la justicia de Cristo. Ese disfrutar de su presencia nos ayudará a ver lo que Él tiene para nosotros. Tener hambre de Cristo nos permite sentarnos a la mesa del Rey.
amados hermanos, nos aguarda una grandiosa revelación. Es un placer, como siempre, amados hermanos, compartir estos hermosos mensajes para con todos ustedes. ¿Qué les parece si culminamos este momento de reflexión con una oración para que sea el Espíritu Santo guardando esta enseñanza en nuestros corazones? Inclinamos nuestros rostros y decimos: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos dice que tú nos guardas y que eres fiel a tus promesas para con tus hijos. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en todo aspecto y en toda circunstancia, en nuestro ministerio, en nuestros hogares, Señor, en nuestra relación con nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Padre, anhelamos, Señor, tu aceptación. Anhelamos, Señor, tu glorificación a través de nuestra vida. Eso es lo que anhelamos, Señor. Que nuestras vidas, Padre Celestial, sean sacrificios santos que suban como olor fragante ante tu presencia. Que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo por algún pecado oculto que tal vez no hemos confesado. Hoy, Señor, te pedimos perdón por todas las fallas que hemos tenido. Y tu palabra dice en 1 de Juan 1:9 que tú eres misericordioso para limpiarnos de toda maldad, santificarnos, Señor. Y creemos en tu promesa, Señor, porque tú, dice la palabra en el libro de Tito, nunca mientes. Amado Señor, gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la bendición de despertar el día de hoy. Gracias por la bendición, Padre Celestial, de estar junto a mis hermanos, que aunque de lejos, pero puedo saber que están siendo edificados a través de este material. Bendice, Señor, a todos aquellos que están escuchando este canal y tienen hambre de ti. Bendice sus hogares, ministerios, matrimonios, Padre Celestial, sus vidas espirituales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sean llenos de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, para que proclamen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que oren e intercedan, Señor, por muchos que están en necesidad. Gracias, Señor, te doy por todo lo que haces y estás haciendo aquí en este canal y las vidas que estás bendiciendo. Gracias, oh Padre Celestial, te doy en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un saludo a todos aquellos que están sintonizando este canal y de alguna manera u otra están siguiendo todo el material que aquí se publica y que estoy de seguro que es de mucha bendición para todos ustedes. Les invito a acompañarme en la siguiente transmisión, en la cual también estaré transmitiendo otros mensajes que bendecirán su vida. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. No olvides que tus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este edificante contenido se distribuya por toda la plataforma de YouTube y muchos más hermanos en Cristo puedan encontrarlo y ser edificados, así como también muchas personas que están lejos de Cristo puedan conocer la verdad a través de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Dios los bendiga.